La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El tema, sin duda, de la semana en Zacatecas y a nivel nacional, bueno, entre otros que ha habido, pero este tema creo que es muy importante, es el del ejército, el relacionado con los militares, pues, sí, y el debate que ha suscitado de deben estar en las calles o deben regresar a los cuarteles o de plano, como algunos también podrán decir, que no deberían ya ni siquiera de existir, pues, las Fuerzas Armadas en el mundo, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tienen acerca de eso. Relacionado con lo que pasó ya en Michoacán, lo que pasó también en Calera, y lo que ha estado pasando pues, en las últimas décadas, en los últimos años en México. Pues, sí, pues ya viene un año de... Esto viene ya desde no sé, como 8 años, pues desde que Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico. Debido a que las policías en cierta forma no estaban capacitadas o estaban infiltradas y se le dio la razón en ese aspecto, pero no se avanzó en capacitar a las policías y no se ha avanzado en la cuestión de las policías municipales, y esto ha detonado en que el ejército, que no está preparado para tareas policíacas y de acercamiento con la ciudadanía, pues tenga reacciones como las de Ostula, ¿no? que al momento de las presiones, pues ellos están entrenados para atacar, ¿verdad? Para eliminar enemigos. Y es por eso que se dan ciertas violaciones, bueno, más que ciertas, muchísimas violaciones a los derechos humanos. Y el caso está en Tlatlaya, ahora en Zacatecas, pues es un ejemplo de que ellos levantan a estos jóvenes de Calera y aparecen ejecutados. Y es necesario diferenciar los casos. Por ejemplo, en Calera o en Tlatlaya se menciona que las víctimas eran sicarios. Ahí a lo mejor hay una forma de justificar estos actos del ejército. Pero en el caso de Ostula llama la atención que son 4 años de hostigamiento constante en contra de esas comunidades para lograr imponer ahí un proyecto minero. Entonces también eso tiene que ver con un trasfondo político y económico. No es lo mismo esos casos en Calera o en Tlatlaya que en Ostula, donde en 4 años ya ha habido más de 30 muertos de los indígenas otomíes. Entonces, sí vemos que el ejército ahí tiene un vínculo con el gobierno federal y incluso con el crimen organizado para despojar de sus tierras a los indígenas. Mientras que acá pues, es distinta la circunstancia. Sí, sin duda es pues una herramienta pues, del poder para eliminar, para amedrentar. Y en estos casos, ahí pues en Michoacán es una herramienta sin duda del poder, y en estos casos también es un poder pues que no lo sabemos todavía porque la Sedena todavía no ha dado el posicionamiento de cuál es el proceso que están llevando estos presuntos detenidos, porque se ha manejado de manera extraoficial, pues, de que tanto el coronel como 3 no ha habido un comunicado militares oficial, de Fresnillo están detenidos en una cárcel militar en Jalisco. Entonces, no sabemos exactamente el motivo por el cual actuó estos militares aquí en Calera. Pero sin duda es preocupante, pues, ¿no? Que se estén dando este tipo de casos. Entonces, de ahí el debate o el inicio de un debate para decir qué hacer con las fuerzas militares en el país. ¿Para qué han servido a lo largo de la historia en México, del México moderno, digámoslo así, ¿no? Hay masacres, pues, ya documentadas y aceptadas por el propio poder, por lo propio establecido, que dicen, pues sí matamos en Chiapas, sí matamos en Guerrero, sí hemos matado acá, allá. Ahora en Tlatlaya también, ¿no? Donde la polémica sobre la palabra abatir, pues al final detonó que sí era pues, matar, ¿no? Sí, y bien la madrugada y demás. Una variante es que, como dice Martín,
en Michoacán, en Tula especialmente, sirven hacia el poder, pero aquí en Zacatecas no sirven ni al poder, sino al crimen organizado por todo lo que indica, ¿no? Que aunque indica que este coronel estaba del lado de un cártel o de un grupo criminal que va y levanta y no se sabe si los entrega o ellos mismos son quienes ejecutan a los jóvenes, pero trabaja para el crimen organizado. Que como lo hemos dicho en otras ocasiones, también termina siendo la cabeza de la hidra, ¿no? Que al final termina siendo, finalmente es el poder mismo, ¿no? O sea, entonces de ahí, aunque no de forma oficial, pero ya existe el debate dentro del mismo ejército, porque muchos generales, coroneles, están viendo ese detalle, ¿no? De que es una guerra que no pueden ganar los militares y que se están sometiendo a un desprestigio de una institución que tiene alta estima entre los mexicanos, a una cuestión que está ajena a sus posibilidades. ¿Qué militar no debe estar enojado cuando hacen supuestamente el trabajo en los retenes, van y se juegan la vida en algunos enfrentamientos, y de buenas a primeras el Chapo sale de la cárcel y la impunidad reinante? Entonces, ese es un debate que ya se está dando dentro de las mismas fuerzas, porque no puede el ejército combatir la corrupción. Dentro de sus filas quizás, pero dentro de las otras la impunidad de esa... Entonces es una carrera como es el perro que se persigue la cola, ¿no? Y durante muchos años el ejército ha sido, digamos, la institución en México con mayores violaciones de derechos humanos. O sea, tampoco el prestigio ha sido muy... No digo que se lo gane, ¿verdad? Aunque pero desgraciadamente lo tienen prestigio porque hay una campaña publicitaria, porque siempre nos han metido desde niños, pues, en las escuelas, de que este tipo de instituciones sirven para algo, para protegernos, para proteger historia, la soberanía. Obviamente, pero en realidad, la realidad que se esconde detrás de ese discurso engañoso es que son... Existe ahí, ¿no? Unos... No, aparte, porque antes de que Felipe Calderón nos sacara a combatir esta guerra contra el narcotráfico, pues hacía tareas humanitarias, ¿no? Había inundaciones, iban los militares, los ayudaban, y eso ciertamente ayudaba a la gente, ¿no? Lo veía bien, como un ejército de salvamiento, ¿no? Pero ahora ya es cuando, con todas estas cosas, pues hacen violaciones. Sí, como mencionas, hay varios casos en los que el ejército ya está involucrado directamente con el crimen organizado, pero también a lo mejor en casos como Michoacán, pues ya vemos que además de crimen organizado y el ejército también está metido el gobierno y poderes fácticos transnacionales incluso. Así es. Entonces, pues está ahí el dilema, ¿no? Porque hay muchos intereses y puede servir para varios amos, ¿no? Es una hidra que no... Deberíamos bueno, ahorita controlar. después en otro tema que estaría interesante, platiqué, Costa Rica no tiene ejército, por ejemplo, y Costa Rica perdió injustamente contra México, también como Panamá. Pero bueno, otro tema interesante y que sin duda será parte de la agenda mediática en los próximos meses, probablemente en unos años, porque no va a ser inmediato esto, pero la reforma en salud, que es una reforma que parece inminente, pues, ¿no? Que ya se viene trabajando desde hace tiempo y que ya se está, galopando en diferentes formas, ¿no? Una de esas es la subrogación de... Sí, fue tanto el escándalo que tuvieron que salir las instituciones de salud, de seguridad social como el IMSS, el ISSSTE y la misma presidencia a desmentir que no había tal intención de privatizar, ¿no? Pero por otro lado, el personal médico y los que están en el sector salud dicen que sí hay una tendencia hacia ellos, ¿no? Obviamente las reformas no han llegado, pero ya vienen el corte al cuadro básico de medicamentos, la subrogación de servicios. Por ejemplo, en el DF ya se está licitando, o sea, quién sabe si lo liciten, el servicio de las diálisis para clínicas privadas. Aquí en Zacatecas tenemos el ejemplo de que se tardan 2 meses para entregar resultados de mastografía, porque aquí se subrogó el servicio y se va a Hidalgo, a un laboratorio, y allá los mandan para acá los resultados, ¿no? Cuando aquí últimamente se ha presumido la inversión histórica en salud y no tienen ni siquiera lo básico para un problema tan grave como es el cáncer de mama.
Sí, sí, el cáncer de mama, que dábamos datos en la nota de este miércoles, cada minuto muere una mujer en el mundo, cada 2 horas muere en México y una mujer muere a la semana en Zacatecas por cáncer de mama, ¿no? Bueno, y es una de las enfermedades que, pues, que ya se está... Pero las autoridades no les, como que no... No, y bueno, vienen... Tienen 2 meses, pues, para entregarle los resultados. Sí. Ahí ya se murieron 8 personas. Sí, sí. Y viene también esto de las enfermedades, ¿no? Las enfermedades crónico-degenerativas que, bueno, ya van a dejar de responsabilizarse las autoridades estatales, pues, a través del sector salud, y van a ir dejando la puerta abierta para que la inversión privada, pues, asuma ese tipo de tareas, ¿no? Claro, entonces, no sé cómo lo ven. Esta es una reforma, la de salud, que va a hacer estragos, pues, ¿no? Todavía México parece que se tambalea, se cae, luego otra vez se levanta, no termina de ser noqueado, parece, pero esto no sé cómo lo van a ver, cómo lo ven ustedes y en función de la realidad tan complicada que vivimos, pues, en México, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que al momento de imponer esta reforma utilizan el discurso de la prevención. Al decir que van a eliminar ciertos tratamientos o medicamentos del cuadro básico, ahora van a manejar el discurso de prevenir enfermedades. Pero vemos que este es un país en el que es imposible alimentarse bien, es imposible hacer ejercicio, no hay una educación, no hay una cultura para ninguno de estos aspectos. Entonces es imposible en muchos casos prevenir ciertas enfermedades que requieren de este servicio y que están impactando de esa manera como lo mencionas. Sí, sí, sí. También en la Jornada Nacional, la nota esta que ya hemos comentado, fíjate, los franceses están escandalizados porque su población padece obesidad, el 10% de su población padece obesidad. Entonces dicen, no, los franceses están vueltos locos. En México tenemos el 70% de la población con obesidad, ¿no? Y entonces eso, aunque tengas las políticas de prevención que se deben de hacer, ¿no? Mira, nada más es una vez a la semana tienen los niños de primaria educación física. ¿Y de qué calidad es la educación física? ¿No? Porque también es 1 hora y pues de aquí a que los niños llegan a la cancha, que se campe, pues media hora lo que están haciendo de ejercicio. Y como dice Martín, ¿cómo vas a hacer ejercicio cuando tienes la ciudad en ruinas o cuando es inseguro? Pues no puedes, ¿verdad? Pues cuando no hay tiempo, cuando el trabajo... Son muchas variantes que te impiden comer saludable, hacer ejercicio. Entonces estás creando un cúmulo de problemas a futuro. Suponte que tenga efectos adecuados la prevención, pero aún así tienes un camino de diabéticos enorme que tienes que seguir tratando, ¿no? Entonces si les quitas eso, pues va a ser una mortandad enorme. Va a ser un crimen. Eso es un crimen, eso. Pero también lo que a mí yo llamaría pues a que los derechohabientes, la población en general y los médicos, enfermeras y todo el personal que está dentro de los servicios de salud, pues informen, ¿no? Se movilicen, se informen, participen en la generación de políticas alternas que garanticen el derecho a la salud, porque pues, somos todos los afectados, ¿no? Sí, ahí va caminando poquito a poco. También lo que dice aquí este médico que entrevistamos el día de ayer, miércoles. Sí, o sea, no es que lo tampoco están hay haciendo de forma y es que no hay conocimiento, abierta, ¿no? exactamente. O sea, nosotros tampoco conocemos. Pues no les van a decir, mira, por aquí va la bola. Pero va la bola, por ejemplo, ya tienen los vales de medicina, ¿no? Ya subrogaron ciertas cosas. Poco a poco van avanzando. Es como Pemex, ¿no? Que no te lo van diciendo, pero poco a poco las cosas que hacía Pemex las fueron haciendo empresas privadas. Por ahí va. ¿No? Sí, vale, y es evidente que se están favoreciendo empresas privadas que ya se están inscribiendo en la educación con esta organización de Claudio X González, ahora en la salud también. Sí. Vemos que el gasto público cada vez disminuye más y queda poco ya en manos de la rectoría del Estado. Y pues ya a lo mejor un minuto para sus impresiones sobre el partido de México-Panamá o el debate también, la confrontación de comentarios, de ideas que estaban dándose en los diferentes programas de deportes, de análisis de deportivos, que no es culpa de México, no es culpa de los jugadores,
esto es así, a veces nos favorecen y a veces nos perjudican, pero no sé, ¿cómo lo vieron ustedes? Bueno, acá Martín. Fue como de risa, absurdo, era como una obra de teatro rarísima, ¿no? No, desde el partido anterior era evidente que los intereses para que la selección mexicana estuviera en la final es lo que les garantizaba el dinero a la CONCACAF. Incluso un jugador de Panamá al final fue entrevistado y fue muy claro en ese sentido de que ahí tienen su final, ¿no? ahí tienen su final, querían llenarse los bolsillos de dinero, pues ahí está, ahí está lo que querían. Entonces, yo creo que ya cayó en lo burdo esto, ¿no? Esto de generar dinero a costa Del fútbol. Del fútbol y de la gente en Estados Unidos que va a los partidos, pues sí. El aficionado también debería de levantar la mano y decir, pues así no, ¿verdad? Desgraciadamente es el aficionado. Es pues, a mí, pero lo que refleja es esta política y esta idea de los mexicanos del haya sido como haya sido, ¿no? Eso decía el Piojo Herrera, dice, pues nosotros hacemos lo posible por ganar. Pues sí, compañero, pero aunque eso te haga el árbitro, tú puedes reaccionar de distintas formas. Una era volar el balón, ¿sabes qué? Esto es injusto, vámonos. Hay ejemplos del fair play, ¿no? Pero lo que dinamita y da tristeza es la reacción de la gente, ¿no? Es, pues no le hace, ahora nos tocaba, como a mí ya me hicieron. Es lo mismo que hace las reacciones que justifican que el ejército o las instituciones tengan ejecuciones extrajudiciales porque dicen, es que son malos, ¿verdad? Que se los echen la escoria de lo humano. Bueno, pues júzgalo, ¿cómo sabes al final si son o no son? Claro. Independientemente si son, se justifique todo, pues que los juzgue la sociedad. Y es lo mismo acá en el fútbol, ¿no? Es, como Holanda nos robó, ahora, ¿por qué no? Pues es la perversión. perversión. Se puede reaccionar ante decisiones arbitrarias e injustas de un árbitro de fútbol, ¿no? Puedes hacer el fair play, puedes decirle al árbitro, no fue penal. Y si aún así el tipo insiste, pues fállala, ¿no? Sí, sí. O sea, hay formas, pero la sociedad mexicana ahí expresa lo fregado que estamos, ¿no? Nuestra brújula moral. Los poderes vueltas, fácticos que han pervertido pues nuestro imaginario, la ética que presuntamente deberíamos de tener ante situaciones de estas. Y nada más así un apunte, Zacatecanos por la Paz dice, está mal incluso decir esto de ejecuciones extrajudiciales, porque ni siquiera es legal ejecutar, pues no está ni siquiera en el marco. No hay, entonces ni siquiera sería ejecución extrajudicial ni nada. Estas ejecuciones tal cual. Sí, así. ¿No? Porque no hay una ejecución judicial. Exactamente, ¿no? Entonces no está en la ley ese término está pues mal empleado. Ajá, sí, ¿no? y sí lo solemos usar mucho en los medios, sí. Pero es cierto que no. Y no hay que olvidar que a Joseph Blatter le lanzaron hace poco y qué molesto se puso cuando le lanzaron los ¿Porque eran falsos o no se sabe? ¿verdad? Y hay un meme muy simpático en el que le ponen la imagen del escudo de la selección mexicana. Quiero la final, por favor. Los billetes. En fin, pues bueno, sí, esto seguramente va a seguir dando de qué hablar, ¿no? Porque sin México duda. pasó a la final contra Jamaica, los Reggae Boys. Bueno. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.